En la boda de mi hija, me sentaron junto a la puerta de los baños. El hombre que la vio crecer levantó su copa. Hoy, mi niña se casa, dijo su padrastro, con la voz resonando en cada rincón del salón. Y es el mayor de los honores ser el padre que nunca tuviste. 200 invitados soltaron una carcajada suave, cómplice, y clavaron sus ojos en mí. Alguien en la mesa de al lado me señaló con el dedo, sin el menor pudor, y susurró demasiado fuerte: «Míralo, es un magnate. Qué bueno tenerte aquí. Acompáñame hasta el final de esta historia, siéntate a escuchar, y cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo me prestas tus oídos, para saber hasta dónde ha viajado este relato». Horas antes, había estacionado mi auto en el jardín principal del Club Campestre Vista Hermosa. Mis manos apretaban el volante con una fuerza que me blanqueaba los nudillos. 25 años. Ese era el tiempo exacto que había pasado desde la última vez que vi a mi hija, Elena, caminar por un pasillo. En aquel entonces, fue en su graduación de preparatoria. Ahora, estaba a punto de casarse, y yo estaba ahí como poco más que una obligación incómoda, un fantasma invitado por compromiso. La invitación había llegado 3 semanas atrás. Una cartulina color crema, gruesa, con letras doradas y elegantes. Asterisco señor Diego Reyes, decía. Formal. Distante. Ningún papá. Ninguna nota escrita a mano. Solo mi nombre, impreso con la misma tipografía fría e impersonal que el del resto de los invitados. Debí haber intuido desde ese instante qué clase de recibimiento me esperaba. Me acomodé la corbata en el espejo retrovisor, la misma corbata azul marino que me había puesto como armadura en cada reunión de negocios importante durante la última década. A mis 59 años, había aprendido a escudarme en los símbolos del éxito, incluso cuando caminaba hacia lugares donde todo eso carecía de valor. Mi reflejo me devolvió la mirada de un hombre cansado. Era ese tipo de cansancio profundo, el que no se cura con dormir. Al entrar al club, la opulencia me golpeó de frente. Candelabros de cristal colgaban de techos abovedados, y miles de rosas blancas, frescas y perfectas, cubrían cada superficie disponible. Esta era la clase de boda que costaba más que la casa de una familia entera. Mientras cruzaba el vestíbulo, mi mente, entrenada para los negocios, empezó a calcular los gastos automáticamente. Solo en flores, debían ser unos 300,000 pesos. La renta de la hacienda, probablemente otro $500,000. Alguien no había escatimado un solo centavo para el día especial de mi hija. Disculpe, ¿es usted el señor Diego Reyes? Una joven con una tabla de apuntes se acercó. Su sonrisa era de cortesía impecable, pero sus ojos estaban vacíos. Sí, soy yo. Revisó su lista, deslizando un dedo perfectamente arreglado por el papel. Mesa 12, dijo, entregándome una pequeña tarjeta con mi nombre. Seguí sus indicaciones cruzando el salón principal. Pasé junto a mesas adornadas con plata y cristalería fina, bordeé la inmensa pista de baile donde mi hija pronto compartiría su primer vals como mujer casada. La mesa 12 estaba arrinconada, escondida casi como un castigo, justo al lado de las puertas de los sanitarios. El sonido era incesante, el ir y venir de la gente, el eco ocasional del agua corriendo, el zumbido ahogado de los secadores de manos cobrando vida cada pocos minutos. El mensaje no podía ser más claro. Me dejé caer pesadamente en mi silla asignada. Me aclaré la garganta y miré a mis compañeros de mesa, una pareja de ancianos que no reconocí, una mujer solitaria que no despegaba la vista de su celular, y 3 sillas vacías. Incluso en la mesa de los marginados, yo parecía ser el menos bienvenido de todos. La ceremonia había sido hermosa. Elena lucía radiante en su vestido blanco, con el cabello recogido en un peinado elaborado que, por un instante, me robó el aliento. Era el vivo retrato de su madre a esa misma edad. Cuando caminó hacia el altar del brazo de Mateo, sentí que el corazón se me hacía un nudo. Mateo. El hombre que había sido su padrastro durante 20 años. El hombre que había ocupado el espacio que debió ser mío. Él irradiaba orgullo mientras le entregaba, y yo observaba desde mi asiento lejano, sintiéndome como un forastero que miraba por la ventana la boda de su propia hija. La recepción comenzó con el júbilo habitual.
Los recién casados hicieron su gran entrada, y yo aplaudí junto con todos los demás. Mis manos se movían mecánicamente, pero mi mente vagaba por los pasillos del tiempo, tropezando con cada momento que me habían arrebatado. Su primer día de clases. Su primer corazón roto. Su graduación de la universidad. Yo había intentado estar ahí para cada uno de esos momentos, pero de alguna manera, mi presencia siempre resultaba incómoda. Mis intentos de acercamiento siempre eran rechazados con una amabilidad que cortaba como el hielo. Entonces, llegaron los brindis. Mateo se levantó de la mesa principal. Llevaba una copa de champaña en la mano y el rostro iluminado por un orgullo paternal innegable. El salón entero enmudeció cuando empezó a hablar. Hace 25 años, la vida me bendijo al casarme no solo con el amor de mi vida, sino al convertirme en padre de la niña más increíble de este mundo. Su voz viajaba con facilidad por el salón, cálida, segura, dueña del lugar. Hoy, tengo el inmenso honor de ver a esa pequeña convertirse en una mujer hermosa y comenzar su propia familia. Sentí una presión asfixiante en el pecho. Se suponía que este era un momento de alegría, pero cada palabra de Mateo era una navaja hurgando en una herida vieja que nunca cerró. Elena, continuó Mateo, alzando su copa hacia ella, no has traído más que luz a mi vida desde el primer día. Estoy tan orgulloso de ser el padre que nunca tuviste. De haber estado ahí en cada momento importante, en cada triunfo, en cada lágrima. Asterisco el padre que nunca tuviste. Las palabras me golpearon con la fuerza física de un puñetazo. 200 invitados levantaron sus copas asintiendo, y el murmullo de aprobación me pasó por encima como una ola helada. Miré a mi alrededor. Vi miradas de soslayo, ojos llenos de lástima apuntando en mi dirección. Todos conocían la historia. O, al menos, conocían la versión de la historia que había sido cuidadosamente tejida a lo largo de los años. Diego Reyes, el padre ausente. El cobarde que huyó de sus responsabilidades. Fue entonces cuando un hombre mayor, en la mesa 6, me señaló descaradamente. Se inclinó hacia su acompañante y susurró con voz de teatro. Es él. El padre biológico. Pobre diablo. Su voz viajó más lejos de lo que planeaba. Varias cabezas giraron para mirarme con una curiosidad que ni siquiera intentaban ocultar. Me quedé allí sentado, con la copa de champaña intacta perdiendo su frío en mi mano temblorosa, sintiéndome más pequeño con cada segundo que pasaba. Las risas y los aplausos parecían rebotar eternamente dentro de mi cabeza. Mateo seguía hablando. Mencionó los festivales de baile de Elena, sus partidos de fútbol los domingos, su graduación. Todos los momentos a los que yo había intentado asistir desesperadamente, solo para que me dijeran que no era bienvenido, que mi presencia la alteraría, que era mejor, por el bien de la niña, que me mantuviera alejado. Pero la peor parte no fue la humillación pública, aunque ardió hasta los huesos. La peor parte fue ver el rostro de Elena mientras escuchaba a Mateo. Estaba radiante. Genuinamente feliz. Asentía a cada palabra que él decía. En sus ojos, ese hombre era, sin lugar a dudas, su verdadero padre. Yo solo era el extraño del rincón, el recordatorio incómodo de un pasado que ella prefería sepultar. Cuando el discurso terminó y los aplausos se apagaron, me levanté de la mesa y salí a la terraza del club. El aire frío de la noche me golpeó el rostro enrojecido. Inhalé profundamente, una y otra vez, tratando de recomponer los pedazos de mi dignidad. 25 años de esto. 25 años siendo pintado como el villano absoluto en el cuento de mi propia hija. Saqué el celular del bolsillo de mi saco. Me quedé mirando la pantalla, con el pulgar temblando sobre el contacto de Elena. ¿Qué le iba a decir? Asterisco felicidades por tu boda. Perdón por ser el padre que nunca tuviste asterisco. La ironía me asfixiaba. Había pasado el último cuarto de siglo construyendo algo enorme, creando un legado que valiera la pena heredar. Y nada de eso importaba aquí. En este salón lleno de gente celebrando la felicidad de mi hija, yo no era más que un fantasma inoportuno. Mientras estaba de pie en esa terraza, viendo cómo la última luz de la noche se tragaba el horizonte, entendí algo. Mañana me despertaría y volvería a mi vida,
a mis negocios, a mi mundo perfectamente controlado donde mi valor no se medía por una mentira de hace 20 años que nunca me permitieron desmentir. Pero esta noche yo solo era un hombre al que le habían arrancado a su hija hacía mucho tiempo, y que por fin comprendía que hay pérdidas que son definitivas. Conduciendo de regreso a casa, en el silencio de la carretera, mi mente viajó irremediablemente a donde todo se rompió. Elena tenía 5 años cuando Paulina decidió que yo ya no era suficiente. 5 años. Recuerdo sus colitas de caballo, su sonrisa chimuela, la forma en que gritaba al papá y corría hacia la puerta cuando yo llegaba de trabajar. Recuerdo la noche en que Paulina me pidió el divorcio como si estuviera pasando ahora mismo. Estábamos sentados en la pequeña cocina de nuestra casa en la calle Jacarandas, esa casa con el escalón de la entrada que rechinaba y que yo siempre prometía arreglar. Elena dormía arriba, abrazada seguramente a su elefante de felpa, el señor Cacahuate, que le había comprado en el zoológico de Chapultepec una semana antes. Ya no puedo más con esto, Diego, había dicho Paulina. Su voz era tan tranquila que me heló la sangre, era la calma de quien ya tomó una decisión irrevocable. Nunca estás aquí. Siempre estás trabajando, siempre intentando demostrar algo. Elena necesita estabilidad. En ese entonces, yo tenía 2 trabajos. Me partía el lomo intentando construir algo mejor para nosotros. Pasaba los días en un despacho contable y las noches llevando la contabilidad de pequeños negocios por mi cuenta. Yo creía que estaba siendo responsable, que estaba siendo el proveedor que mi propio padre jamás fue. Lo que no vi, lo que no quise ver, fue que Paulina pasaba sus tardes solitarias con Mateo, su supervisor en la agencia de bienes raíces donde ella trabajaba medio tiempo. «Podemos arreglarlo», le rogué, sintiendo que el mundo se me caía encima. «Dejaré los trabajos extra. Tendremos tiempo para cenar juntos, para salir los fines de semana». Pero ella ya estaba negando con la cabeza. «Es demasiado tarde para eso. Encontré a alguien que puede darle a Elena lo que necesita. Alguien establecido. Alguien confiable». Alguien confiable. Mateo me llevaba 15 años. Era dueño de una exitosa empresa de administración de propiedades. Tenía esa confianza tranquila que solo te da el saber que ya triunfaste en la vida. Yo tenía 29 años. Aún contaba los centavos para llegar a fin de mes, aún creyendo ingenuamente que el trabajo duro bastaría para construir la vida que soñaba para mi familia. El juicio por la custodia fue rápido y despiadado. El abogado de Paulina me pintó como un adicto al trabajo, un padre ausente, alguien demasiado obsesionado con el dinero como para criar a una niña. Mi abogado, un hombre de buen corazón que apenas podía pagar, hizo lo que pudo, pero todo parecía estar en mi contra. Trabajaba 80 horas a la semana. Había faltado a un par de cuentos antes de dormir. Había llegado tarde a una junta de padres de familia por una emergencia con un cliente. Mateo, mientras tanto, ya había empezado a jugar a ser papá. Iba a los festivales de baile de Elena, la llevaba al parque, estaba ahí para la rutina diaria que mis horarios me obligaban a perderme. Para cuando el juez firmó el divorcio, el guión ya estaba escrito. Yo era el padre que eligió el dinero sobre su sangre. Él era el salvador que llenó el vacío que yo dejé. El juez le otorgó la custodia principal a Paulina. A mí me tocaron fines de semana alternos y una tarde entre semana. Debió haber sido el inicio de una nueva forma de relacionarme con mi hija, pero Paulina se encargó de que eso jamás ocurriera. Los primeros meses, a Elena todavía se le iluminaban los ojitos cuando me veía. Íbamos al parque, a tomar helado, y ella me contaba todo sobre su semana. Me hablaba de los cuentos que Mateo le leía, de la nueva recámara que él le había ayudado a decorar. Yo sonreía y le escuchaba, sintiendo que me moría un poco por dentro cada vez que pronunciaba su nombre, pero daba gracias a Dios por cada segundo que podía tenerla conmigo. Y entonces, empezaron las cancelaciones. Elena tiene fiebre, decía Paulina, llamando un viernes por la tarde. Tal vez el próximo fin de semana. Tiene una fiesta de cumpleaños este sábado. Olvidé decírtelo en la llamada de ayer. Elena dice que no quiere ir este fin de semana. Quiere quedarse con Mateo a terminar un proyecto de la escuela. Cada excusa, por sí sola, sonaba razonable.
pero juntas formaban una pared de ladrillos. Yo llegaba a recogerla y la encontraba escondida detrás de las piernas de Paulina, de pronto tímida, de pronto renuente. Yo me agachaba a su altura, intentando hacerme chiquito para no intimidarla, rogándole al cielo por una sonrisa de la niña que solía correr a mis brazos. No tenemos que hacer nada especial, mi amor, le decía con un nudo en la garganta. Podemos quedarnos viendo películas y hacer palomitas. Pero Paulina ponía una mano protectora sobre el hombro de mi hija. Tal vez hoy no está lista, Diego. Ya sabes cómo son los niños cuando se están adaptando a los cambios. Lo más perverso de todo es que Paulina nunca fue cruel al respecto. Siempre sonaba tan razonable, tan preocupada por el bienestar emocional de la niña, siempre sugiriendo que tal vez yo la estaba presionando demasiado, exigiendo mucho muy pronto. Para cualquier persona de afuera, ella era una madre amorosa protegiendo a su cría de un estrés innecesario. Intenté de todo para no perderla. Le mandaba cartas. Una cada semana. Le contaba de mi día, le preguntaba por el suyo, le dibujaba tonterías y le escribía chistes malos. Nunca recibí respuesta. Cuando le preguntaba por las cartas en nuestras escasas llamadas telefónicas, Elena decía que no le había llegado nada. Años después supe que Paulina las interceptaba todas, justificando que lo hacía para proteger a Elena de mis intentos de manipulación. Le compré regalos para cada cumpleaños, para cada Navidad, para cada pequeño logro que se me ocurría celebrar. Una bicicleta con llantitas entrenadoras cuando cumplió 6 años. Una casa de muñecas gigantesca cuando, en una llamada incómoda, me dijo que quería ser arquitecta. Libros, estuches de arte, una cajita musical con una bailarina que giraba al abrirla. Todos, absolutamente todos, me fueron devueltos sin abrir, acompañados de notas de Paulina explicando que Elena había pasado página y no necesitaba recordatorios del pasado. Para cuando Elena cumplió 8 años, nuestras conversaciones se habían reducido a una llamada mensual, tensa y robótica, donde ella respondía con monosílabos y parecía desesperada por colgar. Yo podía escuchar a Paulina respirando en el fondo, dictándole qué decir. Cuéntale a tu papá de la escuela, mi amor, decía, con un tono que dejaba claro que me estaba haciendo un inmenso favor al permitirme escuchar su voz. El golpe de gracia llegó cuando Elena cumplió 10 años. Yo solía llamarla cada cumpleaños, sin falta. Pero ese año, el teléfono sonó y sonó hasta el cansancio. Cuando por fin logré que Paulina me contestara al día siguiente, sonaba cansada. Casi compasiva. Diego, creo que es hora de que tengamos una plática honesta. Elena ya está grande. Ya puede tomar sus propias decisiones sobre con quién quiere hablar. Me ha preguntado varias veces por qué sigues llamando si nunca quisiste ser su padre para empezar. Eso es mentira. Grité, con la voz quebrándoseme. Siempre he querido ser su padre. Nunca he dejado de quererlo. Sé que tú te crees eso, Diego, respondió ella. Pero tus acciones hablaron más fuerte. Elegiste el trabajo. Y ahora Elena tiene un padre que la elige todos los días. Mateo ha estado ahí para todo lo que importa. Él se ganó el derecho de que lo llame papá. Las llamadas se acabaron después de eso. Intenté marcar un par de veces más, pero la voz de Elena se había vuelto un témpano de hielo. La última vez que hablamos, ella tenía 12 años. Me lo preguntó directamente. ¿Por qué me sigues llamando? Mateo es mi papá ahora. Recuerdo que me quedé en el auto después de colgar. Lloré. Lloré con una fuerza que me desgarró el pecho, lloré como no lo hacía desde el día que enterré a mi propio padre. ¿Cómo le explicas a una niña de 12 años que lleva 7 años peleando una guerra por ella? ¿Cómo compites con el hombre que le lleva el agua a los partidos de fútbol, mientras tú trabajas 16 horas diarias para pagar la pensión alimenticia y tratar de construir algo lo suficientemente sólido para convencer a un juez de que mereces ver a tu hija? Así que dejé de llamar. No porque dejara de amarla, sino porque entendí que amar a Elena significaba dejarla ser feliz, incluso si su felicidad me excluía a mí. Mateo era un buen hombre, y era evidente que la adoraba. Paulina, con todos sus defectos, era una madre devota. Elena estaba floreciendo en un hogar estable, con 2 padres que podían darle todo lo que a mí me faltaba.
pero nunca perdí la esperanza. Pensaba que algún día, cuando fuera mayor, querría escuchar mi versión de la historia. Algún día, cuando ella tuviera sus propios hijos, entendería lo que significa amar a alguien más que a tu propia vida. Y tal vez entonces, se preguntaría por el padre que nunca dejó de pelear por ella, incluso cuando la única forma de pelear fue hacerse a un lado. 3 días después de la boda, estaba sentado en mi oficina de la esquina, en el piso 23 del edificio Reyes. Miraba fijamente una pila de facturas que habían llegado en el correo de la mañana. La ironía no se me escapaba, le había puesto mi apellido a un rascacielos, y mi propia hija ni siquiera sabía que era mío. El sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales de piso a techo, proyectando sombras largas sobre mi escritorio de caoba. Abrí el primer sobre. Asterisco servicios de banquetería del Club Campestre Vista Hermosa para la boda Herrera, de la Cruz. 950,000 pesos. El aire se me atoró en la garganta. Herrera era el apellido de Mateo. El apellido que Elena usaba ahora. Yo mismo había pagado por mi propia humillación. Abrí la siguiente factura con los dedos temblando. Asterisco Florería Metropolitana. Arreglos para evento privado, asterisco. 300,000 pesos. Las mismas flores blancas que adornaban las mesas donde me senté en el exilio, respirando su aroma carísimo mientras mi hija celebraba con el hombre al que llamaba papá. Una por una, fui revisando la pila. El fotógrafo de la boda, alguien que yo había contratado a través de mi agencia de eventos sin saber qué boda estaba cubriendo. El servicio de limusinas que transportó a las damas de honor, propiedad de una compañía que adquirí hacía 2 años. El cuarteto de cuerdas que tocó durante la ceremonia, reservado a través de una agencia de entretenimiento de la cual yo era el accionista mayoritario. Durante 25 años, había construido un imperio. Lo que empezó como un intento desesperado por demostrar mi valor tras el divorcio, había mutado en un monstruo que jamás imaginé. Grupo Reyes controlaba 17 empresas distintas en la industria de eventos, hospitalidad y servicios de lujo. Nunca me propuse acaparar el mercado de hacer realidad los caprichos de los ricos, pero eso fue exactamente lo que pasó. Esa parte fría y calculadora de mi cerebro, la misma que levantó este imperio, empezó a sumar los números. La renta del lugar, el banquete, las flores, la música, los autos, las fotos. Hasta la maldita champaña con la que brindaron para destruirme. Siendo conservador, yo había financiado personalmente al menos el 60% de la boda de Elena a través de mis distintas empresas. Tomé el teléfono y llamé a Juanita, mi asistente ejecutiva, quien llevaba 12 años trabajando conmigo. Juanita, necesito que me traigas los expedientes de clientes de la boda Herrera de este fin de semana. Cada proveedor, cada servicio, cada maldito detalle. Por supuesto, señor Reyes. ¿Se los llevo a su oficina? Sí. Y Juanita, hice una pausa, con las palabras atoradas como cristales en la garganta. Esa fue la boda de mi hija. El silencio al otro lado de la línea se estiró durante varios segundos. Juanita llevaba el tiempo suficiente a mi lado como para conocer el esqueleto de mi historia. La versión censurada que yo le compartía en esas noches de cierre de mes, cuando la soledad pesaba demasiado para cargarla a solas. «Ay, don Diego», dijo ella suavemente, dejando caer el tono formal que usábamos en horas de oficina. No tenía idea. Yo tampoco. Hasta ahora. En menos de una hora, Juanita había armado un expediente que pintaba un cuadro que yo no estaba seguro de querer mirar. Paulina había planeado cada detalle de esta boda a través de proveedores que, al final de la cadena, me rendían cuentas a mí. La organizadora de bodas que armó el humillante mapa de asientos trabajaba para Eventos Prestigio, una empresa que compré hacía 5 años. El sommelier que eligió los vinos que se sirvieron durante el discurso de Mateo era empleado de Corona y Corcho, mi consultora de bebidas de especialidad. Pero lo que terminó de romperme fue descubrir que Paulina había negociado planes de pago a plazos con varios proveedores. Arreglos que solo eran posibles porque mis empresas tenían políticas estrictas sobre apoyar a clientes de toda la vida. Llevaba más de un año planeando esta boda, y cada lujo, cada detalle perfecto, había sido subsidiado por el padre de la novia al que tanto se esforzó por borrar de la historia. Me descubrí riendo.
Un sonido amargo y rasposo que rebotó como un eco extraño en la inmensidad de mi oficina. La broma cósmica era simplemente perfecta. Pasé 2 décadas y media construyendo un imperio motivado por la necesidad enferma de demostrar que podía proveer para mi familia. Y terminé proveyéndoles todo de todos modos, solo que sin recibir una sola gota de reconocimiento o gratitud. La computadora emitió el sonido de un correo nuevo. Era una nota de agradecimiento de la organizadora de bodas, alabando la impecable coordinación entre todos los proveedores de Grupo Reyes y expresando su deseo de seguir colaborando con la familia Herrera. Mencionaba que la señora de Herrera estaba tan fascinada con el servicio, que ya estaban hablando de organizar una ceremonia de renovación de votos en 5 años. 5 años. Elena ya estaba planeando renovar sus votos, y sin duda alguna, yo también pagaría por esa fiesta. Sentado en otra mesa junto a los baños, mientras Mateo daba otro discurso sobre ser el padre que nunca tuvo. Abrí los registros financieros de la casa de Paulina, algo a lo que tenía acceso a través del brazo inmobiliario de mi corporativo. La empresa de Mateo, Inmobiliaria Herrera, había sido una de mis primeras adquisiciones hacía 15 años. Él estaba ahogado en deudas, al borde de la quiebra, cuando yo le ofrecí comprar la empresa. Se quedó como gerente regional, sin saber jamás que su cómodo salario y sus bonos de fin de año venían del bolsillo del hombre al que le robó la familia. La casa donde Elena creció. La casa donde Paulina todavía vivía con Mateo. La hipoteca había sido refinanciada 3 veces en la última década, cada vez a través de Financiera Piedra Angular, otra filial que compré durante el boom inmobiliario. Sus tasas de interés eran absurdamente bajas, algo que Paulina seguramente le atribuía a los contactos de Mateo en el mundo de los bienes raíces, y no a la realidad, que su exesposo llevaba años asegurando discretamente el techo sobre sus cabezas. La colegiatura de Elena en el TEC de Monterrey. 2,5 millones de pesos por los 4 años. Todo pagado a través de una serie de becas muy oportunas administradas por la Fundación Reyes, mi brazo filantrópico para estudiantes destacados. El comité de selección jamás supo que le estaban dando el dinero a la propia hija del fundador. Y Paulina jamás se cuestionó por qué Elena milagrosamente calificaba para cada programa de apoyo financiero al que aplicaba. Hasta el anillo de compromiso que Elena llevaba en el dedo, un diamante de 2 quilates montado en platino, había salido de Joyería El Brillante, la tienda que compré hace 3 años cuando el dueño original quiso retirarse. El descuento familiar del 20% que Mateo recibió era, en realidad, una prestación estándar para todos los empleados de las filiales de Grupo Reyes. Yo había sido el fantasma en su maquinaria financiera durante años, asegurando su confort, su estabilidad, siendo completamente invisible para ellos. Cada gasto fuerte, cada pequeño lujo, cada noche que durmieron sin preocupaciones, fue posible porque el hombre al que tacharon de padre ausente pasó 25 años asegurándose de que nunca les faltara dinero. La ironía más dolorosa era que lo había hecho todo sin darme cuenta. No fueron actos calculados de generosidad secreta. Fue simplemente el resultado natural de construir un monstruo corporativo en la misma ciudad donde vivía mi hija. Compré empresas que daban servicio a gente como Paulina y Mateo. Gente con gustos caros, estatus social y dinero. Nunca imaginé que estaba tejiendo una red que terminaría atrapando a mi propia sangre. Sentado ahí, rodeado de facturas, contratos y estados de cuenta, comprendí que yo tenía más poder sobre el mundo de Elena del que Mateo tendría jamás. Con 3 llamadas telefónicas, podía hacer que sus vidas perfectas se desmoronaran. Podía cobrar los préstamos, cancelar contratos, disparar sus tasas de interés, revocarles la membresía del club campestre donde se paseaban cada fin de semana. Pero, ¿para qué? Elena era feliz. Había construido una vida con el hombre al que consideraba su verdadero padre. Destruir eso no me la iba a devolver. Solo serviría para darle la razón a Paulina. Confirmaría lo que siempre dijo de mí, que yo era el tipo de hombre que usaba el dinero como arma, que ponía el poder por encima de la familia. No, susurré en la oficina vacía, cerrando los expedientes y guardándolos bajo llave en el cajón de mi escritorio. Hay secretos que deben quedarse en la tumba. Elena nunca sabría que su boda de cuento de hadas fue un regalo del padre que ella olvidó. Y tal vez, así es como debía ser. Después de todo,
Los mejores padres le dan a sus hijos lo que necesitan, incluso cuando los hijos no saben que lo necesitan. Incluso cuando no hay posibilidad de un gracias. Incluso cuando hacerlo te hace pedazos el corazón. A kilómetros de ahí, Elena miraba fijamente la caja de cartón que sostenía entre las manos. El corazón le latía desbocado al reconocer su propio nombre escrito con tinta descolorida en la tapa. Estaba limpiando el ático de su madre, ayudando a Paulina a empacar para mudarse al departamento más pequeño al que ella y Mateo habían decidido irse ahora que Elena estaba casada. ¿Qué hay aquí, mamá?, gritó Elena desde la escalera del ático. «Hay pura basura y papeles viejos», respondió la voz de Paulina desde la cocina. «Seguro casi todo se puede tirar». Pero Elena no podía tirar una caja que llevaba su nombre. Especialmente no cuando reconoció la letra de su padre. Esos trazos cuidadosos y firmes que recordaba de las pocas tarjetas de cumpleaños que recibió antes de que él dejara de buscarla. Bajó la caja hasta la que fue su recámara de la infancia y se sentó con las piernas cruzadas sobre la alfombra, esa misma alfombra rosa que ella misma escogió a los 7 años. Le temblaban las manos cuando levantó la tapa. Lo primero que vio fue un fajo de cartas atado con un listón azul. Cada sobre iba dirigido a señorita Elena Reyes, con esa caligrafía inconfundible. Su apellido de soltera. Ella había sido Elena Herrera desde los 10 años, cuando Mateo la adoptó legalmente. Pero estas cartas estaban dirigidas a la niña que era antes de que todo cambiara. Con los dedos torpes, desató el listón y abrió el primer sobre. La fecha en la esquina decía, asterisco 15 de septiembre, de hace casi 20 años. Asterisco mi querida Elena, empezaba la carta. Asterisco hoy es tu primer día en tercero de primaria. Espero que hayas tenido una mañana hermosa y que tu nueva maestra sea buena contigo. Me acuerdo de lo nerviosa que te ponías el primer día de clases. De cómo me hacías ensayar el camino desde el coche hasta tu salón toda la semana anterior. Espero que Mateo te haya acompañado hoy hasta la puerta, y que te hayas sentido valiente y emocionada, y no asustada, asterisco. A Elena se le cortó la respiración. No tenía memoria de haberse sentido nerviosa por la escuela, ni de su padre ensayando con ella. Pero mientras leía, fragmentos de recuerdos empezaron a flotar en su mente, borrosos e inciertos, como mirar fotografías viejas a través de un vidrio empañado. Asterisco hoy en la mañana manejé por la primaria Benito Juárez, solo para ver el edificio donde pasas tus días. Sé que ya no puedo estar ahí para llevarte de la mano, pero quiero que sepas que pienso en ti cada mañana cuando abres los ojitos y cada tarde cuando sales de clases. Te amo más que a todas las estrellas del cielo. Eso es lo que te decía cuando te arropaba en las noches. ¿Te acuerdas, asterisco? Sí se acordaba. De pronto, con una claridad que lastimaba, recordó a un hombre alto, de manos suaves, levantándola para meterla en una cama de sábanas amarillas. Lo recordó señalando por la ventana hacia el cielo nocturno, contando estrellas con ella hasta que se quedaba dormida. El recuerdo era tan puro que la dejó sin aire. Abrió la segunda carta. Luego la tercera. La cuarta. Carta tras carta, una por cada semana. A veces 2 o 3 si había pasado algo especial. Su padre le había estado escribiendo constantemente. Documentaba su propia vida mientras le preguntaba por la de ella, compartiendo recuerdos que Elena había borrado y creando otros nuevos que jamás le llegaron. Asterisco mi Elena. Asterisco vi que en la escuela van a hacer la kermés de primavera el próximo fin de semana. Me acuerdo de lo mucho que te gustó el juego de las argollas el año pasado, y lo orgullosa que estabas cuando te ganaste esa jirafa de peluche gigante. Espero que te diviertas mucho este año, y ojalá alguien te tome muchas fotos para que nunca olvides lo feliz que te veías, asterisco. Elena soltó la carta y corrió hacia su viejo closet. Sacó álbumes de fotos hasta que encontró el correcto. Ahí, en la página 12, había una foto de ella a los 8 años, con una sonrisa enorme, abrazando a una jirafa de peluche que era casi de su tamaño. Se había olvidado por completo de esa kermés, de ese premio, del orgullo que sintió cargando esa jirafa por toda la casa durante semanas. Pero su padre lo recordaba. Regresó a la caja temblando. No solo había cartas.
Había copias de boletas de calificaciones que ella no tenía idea de que él recibía. Recortes del periódico local donde salía su nombre por los torneos de fútbol, un programa de su obra de teatro escolar, y el folleto de su graduación de preparatoria con su nombre resaltado en marcador amarillo. Y al fondo de la caja, envueltos en papel de China, encontró los regalos. La bicicleta por la que siempre se preguntó. La que apareció de la nada en el garaje cuando cumplió 6 años, con una nota que decía que era de Santa Claus, aunque faltaban meses para Navidad. La casa de muñecas que adoró toda la primaria, esa que Paulina le dijo que había comprado en un bazar, pero que se veía demasiado perfecta, demasiado nueva. La cajita musical con la bailarina que giraba. La que tocaba para Elisa y con la que ella bailaba cada noche antes de dormir. Todos tenían pequeñas tarjetas adentro. Tarjetas con la letra de su padre. Asterisco feliz cumpleaños, mi niña. Espero que ames tu bicicleta nueva tanto como yo amé escogerla para ti, asterisco. Asterisco para mi pequeña arquitecta, que va a construir castillos que toquen las nubes. Asterisco toda niña merece bailar como una bailarina, especialmente una tan hermosa como tú. Elena se dejó caer en la cama, rodeada de 20 años de un amor que nunca supo que existía. Su padre no la había abandonado. Había estado ahí. Constante. Terco. Enviando pedazos de su corazón que, de alguna manera, encontraron el camino hacia ella, pero siempre filtrados por la cuidadosa manipulación de su madre. Tomó el celular y marcó el número de Paulina. Mamá, encontré una caja en el ático. Una caja llena de cartas de mi papá. El silencio en la línea fue tan largo que Elena pensó que se había cortado la llamada. Elena, mi amor, te lo puedo explicar. Ah, sí. ¿Puedes explicarme por qué me dijiste que él nunca me buscó, cuando aquí hay cientos de cartas? ¿Puedes explicarme por qué me hiciste creer que no le importaba, cuando me estuvo escribiendo cada semana durante años? Es complicado, mi niña. Eras muy chiquita y él nos había lastimado mucho. Solo intentaba protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿De saber que mi propio padre me amaba? Elena escuchó a Paulina empezar a llorar al otro lado, pero descubrió que no sentía ni un gramo de lástima. Por primera vez en su vida, estaba furiosa con su madre. Una furia ciega y caliente. Me tengo que ir, mamá. Necesito pensar. Colgó y llamó inmediatamente a Miguel, su esposo, que estaba terminando una junta tarde en la oficina. Miguel, necesito que vengas a la casa ya. Encontré algo y no sé qué hacer. Una hora después, Miguel estaba sentado a su lado en la cama, mientras ella le mostraba cada carta, cada regalo. La evidencia irrefutable del amor de un padre, secuestrada durante 2 décadas. Elena, dijo Miguel con voz suave, pasándole un brazo por los hombros. Tu papá nunca dejó de amarte. ¿Pero por qué mi mamá no me dijo nada? ¿Por qué me escondió todo esto? Miguel se quedó callado un largo rato. Siempre había sido el prudente de los dos, el que analizaba todo antes de hablar. Tal vez, en su momento, pensó que estaba haciendo lo correcto. Los divorcios son una guerra, y más para los niños. A lo mejor creyó que sería más fácil para ti encariñarte con Mateo si no tenías el corazón dividido. Pero no son solo cartas, Miguel. Mira esto. Elena sacó un folder que estaba aplastado al fondo de la caja. Estados de cuenta bancarios. Él mandaba dinero cada mes. Muchísimo más de lo que le tocaba por ley. Depósitos para mi fondo de la universidad, cuentas de ahorro para emergencias. Mi mamá me dijo que Mateo pagó el TEC de Monterrey, pero mira las fechas. El dinero venía de mi papá. A Elena se le quebró la voz al entender la magnitud del engaño. Todo lo que creía saber sobre mi vida es mentira. Cada historia que me contó mi mamá sobre cómo nos abandonó, sobre cómo prefirió el trabajo, sobre cómo no le importé lo suficiente como para pelear por mí, todo fue una maldita mentira. Tomó una de las últimas cartas del fajo. Estaba fechada unos meses antes de su cumpleaños número 18. Asterisco mi querida Elena. Asterisco mañana te gradúas de la preparatoria, y no tienes idea de lo orgulloso que estoy de la mujer en la que te has convertido. Sé que ya no me conoces,
Y sé que encontraste la felicidad con la familia que elegiste. Pero quiero que sepas que no ha pasado un solo día sin que piense en ti. Sin que me pregunte qué estás aprendiendo, con qué sueñas, qué te hace reír, asterisco. Asterisco, espero que el TEC te trate increíble, y que encuentres ahí todo lo que estás buscando. Te amo hoy y siempre, asterisco. Asterisco, papá. Miguel, él sabía a qué universidad iba. Sabía todo sobre mi vida, aunque yo jamás le dirigía la palabra. Miguel tomó la carta con delicadeza y la leyó en silencio. Cuando levantó la vista, tenía los ojos tristes. Elena, creo que tienes que llamarlo. No tengo ni su número. No sé dónde vive, ni en qué trabaja, ni si se volvió a casar, ni siquiera sé si quiere saber de mí después de tantos años. ¿Pero tú quieres saber de él? Elena miró a su alrededor. Su recámara estaba tapizada con las pruebas del amor de su padre. 20 años de devoción absoluta en los que ella nunca participó. Por primera vez desde que tenía 5 años, quería a su papá. Sí, susurró. Quiero saber. Encontrar los datos de contacto de mi padre resultó ser casi un chiste de lo fácil que fue. Una simple búsqueda en internet me llevó a Grupo Reyes, con Diego Reyes listado como el director general. El mismo hombre que solía leerme cuentos de princesas y dragones para dormir, ahora era dueño de un rascacielos en el centro de la ciudad que llevaba su nombre. Me quedé mirando la página corporativa durante una hora, estudiando la fotografía profesional de un hombre al que apenas reconocía. Se veía mayor, por supuesto. El cabello oscuro ahora estaba salpicado de plata en las sienes. Pero los ojos eran los mismos. Ojos amables. Los mismos que me miraban con un amor infinito en esos recuerdos lejanos que poco a poco regresaban a mí. A la mañana siguiente, llamé a su oficina. Grupo Reyes, habla Juanita, ¿en qué le puedo servir? Hola. Quisiera hablar con el señor Diego Reyes, por favor. ¿De parte de quién? Dudé. El corazón me retumbaba en los oídos. Elena. Elena Herrera. Es un asunto personal. Hubo una pausa. Cuando Juanita volvió a hablar, su voz era mucho más suave. Permítame un momento, señora Herrera. No cuelgue. La espera se sintió como un siglo. Había ensayado 1000 veces lo que iba a decir, pero cada palabra se borró de mi mente mientras escuchaba la música clásica que sonaba en la línea de espera. ¿Qué se le dice a un padre con el que no has hablado en 20 años? ¿Cómo pides perdón por toda una vida de creer en mentiras? Elena. Su voz. Era exactamente como la recordaba. Cálida, profunda, pero con un ligero temblor que me dijo que estaba tan aterrorizado como yo. Hola, papá. La palabra se sintió extraña en mi boca. Ajena después de tantos años de llamar papá a Mateo. Pero al mismo tiempo, encajaba de una forma que me sorprendió. Elena, yo no puedo creer que llamaste. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? ¿Todo está bien? Incluso ahora, su primera reacción era preocuparse por mí. Después de 20 años de silencio, después de haberlo marginado en mi boda, después de haberlo humillado frente a 200 extraños, su instinto inmediato era asegurarse de que yo estuviera a salvo. Encontré las cartas, papá. Las encontré todas. El silencio del otro lado se prolongó tanto que pensé que había colgado. ¿Las encontraste? Dijo por fin. Era un susurro apenas audible. Cada una de ellas. 20 años de cartas. Y los regalos, y los estados de cuenta, y lo de la universidad. Se me rompió la voz. ¿Por qué no me dijiste nada en la boda? ¿Por qué te quedaste callado cuando Mateo dio ese discurso? ¿Qué querías que dijera, mi amor? Era el día de tu boda. Estabas feliz. Te veías tan hermosa, tan llena de luz. No iba a arruinar ese momento sacando a relucir rencores viejos. Pero no eran solo rencores viejos, ¿verdad? Me has estado cuidando toda mi vida y yo no tenía ni idea. Hubo otra pausa larga. No se suponía que lo supieras. Ese no era el punto. ¿Puedo verte? ¿Podemos hablar en persona? Por supuesto.
Sí, claro que sí. ¿Quieres venir a mi oficina o prefieres que nos veamos en un lugar más privado? Tu oficina está bien. Quiero ver lo que has construido. 2 horas más tarde, estaba parada en el lobby de mármol del edificio Reyes, con el cuello estirado mirando hacia el techo altísimo. El guardia de seguridad me acompañó hasta el elevador ejecutivo. Mientras subía al piso 23, intentaba procesar el hecho de que mi padre era el dueño de todo esto. Juanita me recibió en la recepción con una sonrisa enorme. Era una mujer en sus 50, de ojos bondadosos y el cabello gris recogido en un chongo impecable. Señora Herrera, es un honor conocerla. Su papá habla de usted todo el tiempo. ¿De verdad? Uy, sí. Está tan orgulloso. Su graduación del TEC, su trabajo en la agencia de marketing, su boda. Él sabe mucho más de su vida de lo que usted se imagina. Me guió por un pasillo tapizado de premios y fotografías. Pasamos junto a una sala de juntas donde ejecutivos de traje discutían acaloradamente, hasta llegar a una oficina en la esquina con ventanales inmensos que dominaban la ciudad entera. Mi padre se puso de pie en cuanto crucé la puerta, y por un instante, nos quedamos congelados mirándonos. Era más alto de lo que recordaba, con los hombros más anchos, pero su presencia se sentía exactamente igual. Segura. Protectora. Como volver a casa. Elena, dijo en un susurro. Y entonces, sin pensarlo, crucé la oficina corriendo y lo abracé. Lo abracé de verdad. Por primera vez en 25 años. Olía a colonia cara y a café recién hecho. Pero debajo de eso, había un aroma familiar, algo antiguo que me devolvió de golpe a cuando era pequeña y me sentía a salvo y amada sin condiciones. Cuando por fin nos separamos, los dos teníamos la cara empapada en lágrimas. Perdóname, le dije llorando. Perdóname por creer todo lo que mamá me dijo. Perdóname por nunca buscar la verdad. No pidas perdón, mi amor. Eras una niña. Confiaste en la gente que te estaba criando. Eso es lo que hacen los niños. Me hizo una seña para que me sentara en uno de los sillones de piel frente a su escritorio, y él se sentó en el de al lado, no detrás de su silla de director. Incluso en su propia fortaleza de cristal, no quería que hubiera barreras entre nosotros. Cuéntame de ti, me pidió. Cuéntame de Miguel, de tu trabajo, de tus sueños. Quiero escucharlo todo de tu boca. Y así lo hice. Le conté cómo conocí a Miguel en la universidad, cómo nos enamoramos, de mi trabajo en la agencia y mis ganas de poner mi propio negocio algún día. Le conté del departamentito que acabábamos de comprar y de nuestros planes de buscar un bebé en un par de años. Él escuchó cada palabra, haciendo las preguntas correctas, recordando detalles de mis cartas que yo misma había olvidado haber escrito. Y poco a poco, mientras hablábamos, empecé a entender el tamaño de todo lo que yo había perdido, y el peso de lo que él había cargado en soledad todos estos años. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea. Los proveedores de la boda. Mi mamá consiguió unos precios que no tenían sentido para el nivel de lujo que tuvimos. ¿Fuiste tú? Sonrió. Una sonrisa triste, pero orgullosa. Siempre fuiste muy lista. Sí, fui yo. La mayoría de los proveedores grandes de tu boda son empresas de las que soy dueño. Tú pagaste mi boda. Pagué por la felicidad de mi hija. Hay una diferencia. Me recargué en el sillón, abrumada por lo que eso significaba. ¿Qué tanto de mi vida has estado pagando en secreto? ¿Importa? Sí, importa. Necesito entender qué tan equivocada he estado sobre mi propia vida. Se quedó en silencio. Luego se levantó, caminó hacia un archivero en la esquina de la oficina, sacó un folder grueso y me lo entregó. Tu colegiatura en el TEC la cubrió una beca de la Fundación Reyes. La fundación que abrí hace 15 años justamente para apoyar a estudiantes destacados. Tú fuiste la primera becada. Abrí el folder y vi mis solicitudes de beca, mis boletas, mis cartas de recomendación. Todo había sido procesado legalmente, pero el comité, sin saberlo, le había dado el dinero a la propia hija del fundador. La casa donde viven mi mamá y Mateo, dije, uniendo los puntos con lo que leí en las cartas.
Mencionaste un refinanciamiento en una carta. Mateo trabaja para mí. Desde hace 15 años. Él no lo sabe, por supuesto. Cuando su inmobiliaria se estaba yendo a la quiebra, la compré a través de una filial. Él conservó su trabajo, su sueldo, y nunca tuvo que enterarse de que su vida perfecta era posible porque el padre de su hijastra se estaba asegurando de que no perdieran la casa. La magnitud de todo me daba vueltas en la cabeza. Nos has estado manteniendo a todos este tiempo. He estado manteniendo a mi hija. Mateo y tu madre fueron simplemente beneficiarios colindantes de mi amor por ti. Papá, no sé cómo voy a compensarte por 20 años de no saber nada de esto. Se inclinó hacia adelante y me tomó la mano. Sus dedos eran cálidos y firmes. No tienes que compensar nada, Elena. Estás aquí. Ya sabes la verdad. Con eso me basta. Pero a mí no me bastaba. Pensé en todos los días del padre que nunca le celebré. En los cumpleaños que pasó solo. En todos los momentos importantes que se perdió. No porque no le importara, sino porque lo borraron sistemáticamente de mi vida. Quiero empezar de cero, le dije con firmeza. Quiero construir una relación de verdad contigo. Quiero que conozcas a Miguel como mi padre, no como el señor raro en mi boda. Quiero que seas parte de mi vida de aquí en adelante. Los ojos se le llenaron de lágrimas otra vez. Nada me haría más feliz en este mundo. Pero necesito entender algo primero. ¿Por qué no peleaste más fuerte? ¿Por qué no arrastraste a mi mamá a los juzgados? ¿Por qué no obligaste a la ley a dejarte verme? Su expresión se volvió lejana. Llena de dolor. Porque me aterraba que si empujaba demasiado, terminarías odiándome. Tu madre era muy hábil para hacer parecer que mis intentos de buscarte solo te lastimaban. Cada vez que intentaba exigir mis derechos como padre, tú te alejabas más. Tuve miedo de que si forzaba las cosas, te perdería para siempre. Así que preferiste amarme de lejos antes que arriesgarte a que yo te rechazara. Elegí amarte de la única forma que podías aceptarlo. Incluso si eso significaba no recibir nada a cambio. Le apreté la mano con fuerza. Nunca más vas a recibir nada de mí, papá. Lo quiero todo. Quiero saber de tu vida, de tu trabajo, de tus miedos. Quiero presentarte con mis amigos y decir con orgullo que eres mi papá. Quiero que me entregues en el altar cuando renueve mis votos en 5 años. Soltó una carcajada entre lágrimas. Sería el mayor de los honores. Mientras estábamos ahí sentados en su oficina, con 25 años de heridas empezando a sanar, entendí que hay amores tan inquebrantables que sobreviven a lo que sea. A la distancia, al tiempo, a las mentiras, a la manipulación. Mi padre me había amado de forma constante y silenciosa durante toda mi vida. Y ahora, por fin, yo era lo suficientemente madura y sabia para amarlo de vuelta como él se merecía. 6 meses después de aquella primera plática en la oficina de mi padre, estaba sentada frente a Paulina en la misma cafetería donde solíamos vernos cuando yo estaba en la universidad. Pero esta vez, el aire entre nosotras había cambiado por completo. Yo ya no era la hija buscando la aprobación de su madre. Era una mujer que por fin conocía la verdad sobre su propia vida. No puedes simplemente borrarnos de tu vida, Elena, dijo Paulina. Su voz tenía ese tono familiar de autoridad herida. Seguimos siendo tu familia. Mateo te crió. Él te adora. No estoy borrando a nadie, mamá. Pero tampoco voy a seguir fingiendo que el cuento que me inventaste sobre mi papá era verdad. Paulina le dio vueltas a su café, nerviosa, evitando mirarme a los ojos. En los últimos 6 meses, mientras mi relación con mi padre florecía y yo asimilaba la dimensión de lo que me habían ocultado, la relación con mi madre y Mateo se había tensado hasta el punto de quiebre. Tu padre nunca estuvo ahí cuando lo necesitabas, Elena. Sí, tal vez te escondí algunas cartas, pero lo hice para protegerte. No quería que te decepcionara una y otra vez. Me escondiste todo, mamá. No algunas cartas. Cada carta, cada regalo, cada maldito intento que hizo por acercarse a mí. Y la única razón por la que nunca estuvo ahí fue porque tú jamás le permitiste estar.
La semana anterior me había enterado de un detalle que terminó de mostrarme la profundidad de su maldad. Cuando yo tenía 16 años y me operaron de urgencia por apendicitis, mi padre llamó al hospital todos los días durante una semana para saber cómo estaba. Paulina le dio instrucciones estrictas al personal del hospital de no darle información, argumentando que me alteraría saber que él estaba preguntando por mí. Él tenía derecho a saber que su hija estaba internada. Mamá. ¿Estabas bien? Fue una cirugía de rutina. Ese no es el punto, y lo sabes. Paulina azotó la taza de café contra el platito con un golpe seco. ¿Y entonces qué sigue? ¿Corres a sus brazos y finges que los últimos 20 años no pasaron? Él es un extraño para ti, Elena. No es un extraño. Es mi papá. Y entre más tiempo paso con él, más me acuerdo de quién es realmente. Y era cierto. En los meses desde nuestro reencuentro, los recuerdos brotaban como agua de un manantial. Mi padre leyéndome cuentos, enseñándome a andar en bicicleta, las voces chistosas que hacía, la paciencia infinita con la que me enseñó a amarrarme las agujetas. Todo estaba ahí, sepultado bajo las mentiras, pero intacto. ¿Y qué hay de Mateo? Atacó ella. Él caminó contigo hacia el altar. Él pagó tu universidad. De hecho, mamá, Mateo no pagó mi universidad. La pagó mi papá. A través de un programa de becas del que Mateo jamás tuvo idea. La cara de Paulina perdió todo el color. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando del hecho de que casi todo lo que yo creía saber sobre quien nos mantuvo, era mentira. Había pasado los últimos meses entendiendo el imperio de mi padre. Entendiendo cómo cada aspecto de nuestra vida acomodada existía gracias a sus hilos invisibles. No solo fue la boda o la beca del TEC. Fueron las tasas bajísimas de la hipoteca de su casa. Fue el excelente seguro de gastos médicos que Mateo milagrosamente consiguió cuando su empresa estaba en crisis. Hasta la membresía del club campestre que siempre pareció un lujo excesivo pero que de alguna manera les aprobaron. ¿Sabías que Mateo trabaja para mi papá? Le pregunté en voz baja. Eso es imposible. Mateo es dueño de su propia inmobiliaria. Mateo trabaja para una filial que mi papá compró hace 15 años, cuando Mateo estaba a punto de declararse en bancarrota. Mi papá salvó la carrera de Mateo y nunca abrió la boca. Paulina parecía a punto de desmayarse. Elena, eso no puede ser verdad. Es verdad, mamá. Durante 15 años, el sueldo de Mateo lo ha pagado el hombre al que le robó la familia. Esa estabilidad por la que tanto alababas a Mateo, fue posible porque mi papá aseguraba esa estabilidad desde las sombras. Paulina miró hacia todos lados, como un animal acorralado buscando una salida de emergencia. La narrativa perfecta que había sostenido durante 25 años estaba cayendo a pedazos frente a sus ojos. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, susurró por fin, derrotada. Pero llegaron. Y ahora me toca a mí descubrir cómo tener una relación con el hombre que me crió, mientras construyo una vida con el padre que nunca dejó de amarme. La verdad es que no fue tan caótico como imaginé. Mateo era un buen hombre. Genuinamente me amaba y había dado lo mejor de sí para ser una figura paterna. Pero no era mi padre. Y seguir fingiendo que lo era me había costado 25 años con el hombre que me dio la vida. ¿Mateo lo sabe? Preguntó Paulina, temblando. ¿Lo de la empresa? ¿Lo de tu papá? Todavía no. Pero lo va a saber. Mi papá se va a reunir con él la próxima semana. Yo había estado presente cuando mi padre tomó esa decisión. Lo vi batallar buscando la manera correcta de revelar la verdad sin pisotear la dignidad de Mateo. Asterisco, no quiero humillarlo, me había dicho mi padre. Asterisco, ha sido un buen padrastro para ti y él no sabía nada de esto. Pero creo que merece saber la verdad sobre quién ha sido su jefe todos estos años. Asterisco. La junta sería el martes siguiente. Mi padre había decidido darle a Mateo dos opciones. Podía seguir en su puesto actual, ya sabiendo quién era el verdadero dueño de la empresa, o podía aceptar la ayuda de mi padre para buscarle un comprador a la división inmobiliaria y empezar de cero en otro lado. De cualquier manera, a Mateo se le trataría con respeto y se blindaría su seguridad financiera. Elena, por favor,
No dejes que esto destruya a nuestra familia, suplicó Paulina. No estoy destruyendo nada, mamá. Solo estoy descubriendo de qué está hecha realmente nuestra familia. Mientras manejaba de regreso a casa esa tarde, pensé mucho en el perdón. En lo que significa reconstruir puentes sobre cimientos de mentiras. No estaba enojada con Mateo. A él le habían mentido tanto como a mí, solo que de formas distintas. Y aunque las decisiones de Paulina me habían dejado cicatrices profundas, empezaba a entender que actuó desde el miedo y no desde la pura maldad. El terror paralizante de que, si me compartía con mi padre, ella perdería un pedazo de mí. Esa noche, Miguel y yo cenamos en casa de mi padre. Una casa colonial hermosa en las afueras de la ciudad, que compró hace 5 años pero que nunca se sintió como un hogar de verdad. Pasamos horas viendo los álbumes de fotos de mi infancia. Fotos que él tomaba escondido en mis festivales y partidos de fútbol. Momentos que robaba a la distancia porque no soportaba la idea de perdérselos por completo. Estuve en tu graduación de prepa, me contó, acariciando una foto mía con la toga y el birrete. Me senté en la última fila. Me salí antes de que empezara el festejo para que no me vieras y te enojaras. Pero necesitaba verte caminar por ese escenario. Ojalá lo hubiera sabido, le dije, recargando la cabeza en su hombro, justo como lo hacía cuando era niña. Yo también. Pero le doy gracias a Dios de que lo sepas ahora. La semana siguiente, la reunión con Mateo salió mejor de lo que cualquiera hubiera esperado. Mi padre manejó la situación con esa elegancia tranquila que lo caracterizaba. Le explicó la historia sin hacer que Mateo se sintiera pequeño o manipulado. Y Mateo, para su crédito, recibió el golpe con mucha dignidad. Siempre me pregunté cómo logramos levantar la empresa tan rápido cuando estábamos en la lona, admitió Mateo. El momento de la compra fue casi un milagro. Eres un buen hombre de negocios, Mateo, le respondió mi padre. La empresa despegó porque tú la supiste manejar. Yo solo puse el dinero. Mateo decidió quedarse en la compañía. Con los meses, él y mi padre desarrollaron una relación de trabajo basada en el respeto. No eran amigos, claro está, pero había un reconocimiento maduro de que ambos compartían el mismo objetivo, mi felicidad. Pero el cambio más hermoso fue en mi relación con mi papá. Empezamos a cenar juntos una vez por semana. A veces solos, a veces con Miguel. Me contaba cómo levantó su imperio desde cero, de los años de soledad aplastante después del divorcio, de las pequeñas trampas que inventaba para seguir conectado a mí. Yo le conté de mi sueño de abrir mi propia agencia de marketing, y él no solo me dio apoyo emocional, sino los consejos afilados de un hombre que sabe cómo triunfar en los negocios. 3 meses después, cuando le dije que Miguel y yo estábamos listos para empezar a buscar un bebé, lloró de pura felicidad. Me perdí tantas cosas contigo, me dijo, secándose las lágrimas. Pero tal vez la vida me deje estar ahí para mis nietos. Vas a estar ahí, le prometí. Vas a ser el abuelo que va a cada piñata, a cada obra de teatro y a cada partido. Vas a ser al que corran a abrazar cuando necesiten que alguien crea en ellos sin condiciones. 1 año después de nuestro reencuentro, mi padre reestructuró silenciosamente sus negocios. Dio un paso atrás en la operación diaria de varias empresas, incluyendo aquellas que subsidiaban indirectamente el nivel de vida de Paulina y Mateo. No fue un acto de venganza. Fue una evolución natural. Quería tiempo libre para enfocarse en las relaciones y pasiones que de verdad le daban alegría. Paulina y Mateo se adaptaron a un estilo de vida más modesto sin hacer ruido. Mateo tomó más responsabilidades en el trabajo para compensar la pérdida de esos apoyos invisibles, y Paulina regresó a trabajar medio tiempo en una inmobiliaria local. Fue un golpe de realidad duro para ellos, pero al menos ahora era una vida honesta. En nuestro segundo aniversario de bodas, Miguel y yo organizamos una cena pequeña en casa. Mi padre estaba ahí, por supuesto. Y también Paulina y Mateo. Era la primera vez que respirábamos el mismo aire todos juntos desde el día de la boda. Pero la energía era otra. Ya no había máscaras. No había rencores venenosos flotando en el ambiente ni pasos calculados para no pisar heridas viejas. A la hora del postre, Mateo se puso de pie y levantó su copa. Quiero proponer un brindis por Diego, dijo,
tomando por sorpresa a toda la mesa. Durante 25 años, pusiste la felicidad de Elena por encima de tu propio orgullo. Y eso requiere una fuerza de espíritu que no sé si yo hubiera tenido. Gracias por confiar en mí para ayudar a criar a esta mujer increíble. Y gracias por dejarme seguir en su vida, ahora que en su corazón hay espacio para los dos. Mi padre levantó su copa. Tenía los ojos brillantes. Gracias a ti por amarla cuando yo no tenía permitido hacerlo. Mientras veía a los dos hombres que marcaron mi vida mirarse con un respeto absoluto y una gratitud real, entendí que así es como se ve la verdadera victoria. No es la venganza. No es humillar al otro. No es dinamitar el pasado. Es la construcción paciente, casi artesanal, de algo nuevo cimentado en la verdad y no en el miedo. Mi padre había ganado la partida larga. No a gritos, ni con demandas. La ganó amando de forma terca, silenciosa e incondicional, hasta que el amor encontró la grieta para derrumbar el muro de mentiras que lo mantenía prisionero. Él me enseñó que a veces, la mayor muestra de fuerza es saber esperar. Confiar en que la verdad siempre sale a la luz. Creer que el amor siempre, siempre es más grande que la manipulación. Esa noche, mientras Miguel y yo lavábamos los platos después de que todos se fueron, me toqué el vientre pensando en el bebé que estábamos intentando concebir. Pensé en el abuelo que estaría ahí para recibirlo con los brazos abiertos. Mi padre jamás recuperaría los 25 años que nos robaron. Pero le quedaban todos los años que teníamos por delante. Y de alguna manera hermosa, eso se sentía como la justicia más perfecta de todas. Ahora me dirijo a ti, que me has prestado tus oídos y tu corazón en esta historia. ¿Qué habrías hecho tú de estar en mi lugar? ¿Alguna vez has vivido algo parecido, donde la verdad tarda años en salir a la luz? Déjame tu historia en los comentarios, los leo siempre. Por ahora, te dejo aquí en pantalla otras 2 historias que son las favoritas del canal, y te aseguro que te van a dejar sin aliento. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo relato.